Acompáñennos a mí y a mi hermana a inyectarnos los labios, gente, sí. Pensar con la cabeza y no con otra cosa. Imagínate por un momento que alcanzas la cima del mundo digital sin haber planeado absolutamente nada. Despiertas y tienes una frase que todo un país repite, desde el niño en la escuela hasta el conductor de noticias en el horario estelar. Tienes una cuenta bancaria que se llena con cifras que antes solo veías en las películas, simplemente por ser tú misma. Tienes el poder de movilizar multitudes que te esperan a la salida de una clínica como si fueras una estrella de rock o un prócer de la patria. Imagínate tener esa influencia, ese clic mágico que convierte todo en oro, y luego observa cómo todo se desmorona no por una conspiración externa, ni por la mala suerte, sino por el peso de tu propia actitud. Esta es la crónica de un ascenso bizarro y una caída estrepitosa. Es la historia de Sofía Agustina, la coqueta, el síntoma más evidente de una sociedad que consagra memes y luego se horroriza cuando el meme demuestra ser humano con todas sus oscuridades. Para entender cómo llegamos al punto en que una influencer termina grabada en un rincón oscuro inhalando sustancias mientras se excusa diciendo que olía a perfume, debemos retroceder a los cimientos. Antes de la fama de TikTok, antes de los brillos y las pestañas infinitas, existía una realidad mucho más cruda y pragmática. Sofía no nació en la cuna del entretenimiento tradicional, su origen está en las plataformas de contenido para adultos. En un rincón de la web donde el morbo y la curiosidad se monetizan sin filtros, ella descubrió que su cuerpo y su identidad trans eran un producto de altísima demanda. En Argentina y gran parte de Latinoamérica existe un consumo masivo, a veces hipócrita y silencioso, de chicas trans que mantienen su fisonomía masculina original combinada con estéticas femeninas extremas. Ella capitalizó ese deseo oculto y generó una fortuna inicial que le dio la falsa seguridad de que el público siempre estaría ahí para pagar, sin importar las formas. Esa seguridad económica fue el primer ladrillo de su caída. Cuando alguien pasa de la carencia absoluta a ganar $10,000 mensuales vendiendo su intimidad, la percepción de la realidad se distorsiona. El dinero rápido convence al individuo de que las reglas del respeto y la convivencia no aplican para él. Sofía comenzó a ver a sus seguidores no como una comunidad, sino como una billetera inagotable. Sin embargo, el contenido para adultos tiene un techo de cristal. Para ser una figura nacional, necesitaba el salto al mainstream, y ese salto llegó de la mano de la herramienta más peligrosa del siglo XXI, el consumo irónico. El video que lo cambió todo no fue una obra de arte, fue un accidente de la naturaleza viral. Ella y su hermana, en un ambiente doméstico, inyectándose los labios y lanzando al aire esa palabra que se clavaría en el inconsciente colectivo: acompáñanos. En ese preciso instante, Sofía dejó de ser una trabajadora sexual digital para convertirse en la coqueta. Querido Dios, sé que he sido una perra casi toda mi vida y fui cruel con Lexi y mi familia. Acompáñennos a mí y a mi hermana a inyectarnos los labios, gente, sí. Yo tengo la... Por favor, Dios, te ruego que no me dejes morir esta noche. Pero aquí es donde debemos ser brutales en el análisis. Argente no la adoptó por su carisma o por un mensaje inspirador, la adoptó como un fenómeno de circo moderno. El público la seguía para reírse de sus modales exagerados, de su voz impostada que contrastaba con su estructura física, y de esa estética de nueva rica que intentaba tapar con marcas de lujo un trasfondo de marginalidad que nunca terminó de abandonar. Ese acompañante fue el combustible de una maquinaria mediática que no tiene escrúpulos. Los canales de televisión, hambrientos de cualquier cosa que huela a tendencia, le abrieron las puertas, pero mientras ella se sentaba en los estudios sintiéndose una diva, el público en sus casas la miraba con una mezcla de fascinación y desprecio. Es el peligro del consumo irónico, te da fama, pero no te da respeto. Y Sofía, ciega por los números de TikTok, confundió los millones de reproducciones con una validación real de su persona. Creyó que era intocable, y esa creencia fue la que empezó a pudrir sus relaciones con el mundo real. La primera grieta seria apareció con el escándalo de los emprendedores. Imaginen a un joven que tiene una pequeña marca de ropa, alguien que pone sus ahorros en un proyecto, y ve en una influencer como la coqueta una oportunidad para crecer. Sofía empezó a aceptar canjes, pero con una actitud depredadora. No se conformaba con recibir el producto, exigía dinero extra, cifras astronómicas de 300,000 pesos o más por una simple historia de Instagram, y si no se le pagaba, ignoraba el compromiso o maltrataba al emprendedor. Aquí es donde se revela su verdadera cara. No era una estafadora profesional, era alguien con una desconexión total de la empatía. Para ella, el emprendedor era un escalón que debía ser pisoteado. Esta actitud comenzó a filtrar una verdad incómoda. La humildad que intentaba vender en sus videos era solo una máscara para una soberbia alimentada por la ignorancia. Pero la decadencia no se detuvo en lo profesional, se trasladó a lo físico y lo psicológico. La coqueta se volvió adicta a la transformación. La cirugía de papada fue el punto de inflexión. Todo el país vio como cientos de personas se amontonaban en la puerta de la clínica. Fue una escena surrealista, casi felliniana. Un país con casi un 40% de pobreza, con una inflación que devora los sueños, tenía a su juventud gritando por una influencer que se quitaba un poco de grasa del cuello. Ese día Sofía alcanzó su cenit, pero después de la cirugía, la realidad fue cruel. A pesar de los cortes y los puntos, ella seguía viéndose igual ante los ojos de un público que empezó a aburrirse
destruirse. El juguete nuevo estaba empezando a romperse. La desesperación por mantener la relevancia la llevó al terreno de la música. Pero, de nuevo, la actitud fue su ruina. Lanzar una canción requiere, como mínimo, un respeto por el arte. Lo que ella entregó fue un producto vacío, mal cantado, mal producido y carente de alma. Intentó seguir los pasos de otras figuras que pasaron del escándalo a los escenarios. Y yo le pregunté cómo se siente del Cora. Y ella me respondió que una diabla que no se enamora, mora. Pero olvidó que hasta para el trash pop se necesita esfuerzo. Su primer show fue un desastre de desafinaciones y desgano, donde lo único que importaba era cobrar la entrada. La gente empezó a notar que detrás de las pestañas postizas no había nada más que una ambición desmedida por el dinero fácil. Y entonces llegó el golpe de gracia, el video en la discoteca. Esa imagen granulada de Sofía en un rincón, inclinada sobre su mano, realizando un gesto que en cualquier parte del mundo se asocia con el consumo de cocaína. Lo que destruyó a la coqueta no fue el acto en sí, muchos famosos lo hacen, sino la explicación posterior. Estaba oliendo perfume, dijo con una sonrisa cínica. Esa mentira, tan burda, tan insultante para la inteligencia de sus seguidores, fue el clavo final en su ataúd mediático. Fue el momento en que el consumo irónico se transformó en rechazo absoluto. La gente que antes se reía con ella, ahora sentía una mezcla de lástima y asco. Hoy la coqueta es el reflejo de un país que necesita replantearse sus ídolos. Es la historia de alguien que tuvo la oportunidad de trascender su realidad y usar su plataforma para algo más que cirugías y lujos efímeros, pero que prefirió el camino de la soberbia. Su caída no es solo suya, es la caída de una forma de entender la fama donde el ser viral parece valer más que el ser persona. Al final del día, cuando las luces de TikTok se apagan y el maquillaje se corre, lo único que queda es la actitud, y la actitud de Sofía terminó por devorarse a la coqueta. Felicidades, has llegado al final del naufragio. Has demostrado tener el nivel de poder intelectual necesario para estar en este canal. Soy Jerry, el príncipe del análisis, y si buscas la verdad detrás del brillo falso de internet, este es tu lugar. Hasta la próxima sentencia.